Nuevo bloque de Última Página y como decíamos, vamos a hablar de política nacional y de la tarea en el Congreso de la Nación de una de las legisladoras que tienen representación de Catamarca ante la Cámara de Diputados, la dirigente Miriam Juárez, por el Frente Cívico y Social, quien hablará del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias que hace tiempo la oposición quiere tratar en el recinto de la Cámara Baja Nacional, pero que el oficialismo no da quórum. El planteo de por qué se cobra un impuesto al sueldo a los trabajadores. Después, hablando de los trabajadores, hablaremos de otra problemática que tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo y la preocupación que tienen desde la oposición en relación a la crisis que viven sectores como la industria automotriz, el campo y otros sectores más que se ven justamente golpeados por esta situación actual en materia económica. Y además, lo decíamos en los títulos, la legisladora nacional comentará sobre su experiencia al haber sufrido un violento arrebato y el tema de la seguridad también será materia en la nota que presentamos ahora con la diputada nacional del Frente Cívico y Social, Miriam Juárez. Bueno, diputada, a nivel nacional la oposición ha tratado, creo que 2 o 3 veces, del famoso mínimo no imponible de impuestos a las ganancias y no lo han podido lograr. Mire, hay más de 35 iniciativas presentadas, planteando la necesidad de modificar el mínimo imponible y rever el tema de impuestos a las ganancias. Desde las ideas de extrema izquierda hasta la derecha, toda la oposición coincide en que es un tema que no resiste más análisis y que lo tenemos que abordar. Primero porque hay un fuerte acuerdo que el salario no es ganancia, que no puede tener ese concepto porque es tiene un concepto alimentario de satisfacción de necesidades básicas, con lo cual usted no lo puede considerar ganancia. Resulta ser que vamos bajando 2 veces al recinto para plantear alguna de los debates. El oficialismo la primera vez no bajó, la segunda vez bajó, y cuando llegamos al tema de impuesto a la ganancia se retiró el recinto. O sea, no solo que no da el debate teniendo los números, que podría decir y dar los argumentos por qué cree que no, porque de última probablemente ganemos nosotros el debate y perdamos los números, pero solo arregla la democracia, pero baje del debate y explique por qué no. No, se levantan y se van, ni siquiera lo plantean, y solamente usted en el Parlamento puede hablar de lo que a ellos le importa, no de lo que le importa a la oposición, que en definitiva es lo que le importa a la gente. Porque en realidad, si hay un tema hoy que demanda la clase trabajadora, es que hablemos del tema. Además parte de un concepto, yo diría, hasta filosófico, del concepto salario y del concepto impositivo ganancias. Es decir, el impuesto a las ganancias es un impuesto a la riqueza, es un impuesto, digamos, a quien tiene justamente dividendos, y el impuesto y el concepto del salario, que además viene de siglos, tiene que ver con el ganarse el pan con el sudor de tu frente. Por supuesto, hasta la OIT, mire, el organismo internacional del trabajo entiende que el salario tiene concepto alimentario. No, de ningún lugar se entiende que sea ganancia. Y usted me dirá, bueno, pero entonces, porque ellos argumentan, entre otras cosas, que si nosotros atacamos ese impuesto, pero porque queremos desfinanciar al Estado. Y la verdad es que nosotros creemos que es un impuesto distorsivo que afecta al laburante. En definitiva, al laburante, porque en realidad si usted me dice que va a gravar a determinado nivel de trabajadores, y está bueno, porque de alguna manera quizás se entienda que esa gente que tiene cargo gerencial y que gana determinado ingreso puede aportar o hacer un aporte a la patria. Pero el trabajador, que con eso satisface necesidades básicas, que los números no le cierran, que hay un índice inflacionario que mina el salario, que pierde poder adquisitivo, que lo siga manteniendo el discurso, en un gobierno nacional y popular, como se autodenominan, no resiste análisis. Y en definitiva, hasta ahí en las negociaciones salariales aparece el tema, porque si hay aumento de sueldo, a veces más lo que va impuesto a las ganancias que lo que va al bolsillo del trabajador. No, totalmente, pero aparte es distorsivo de donde lo vea. Primero porque un trabajador que gana 15.001 gana menos que el que gana 14.999, en definitiva. Y segundo porque está grabando gente como los pasivos, que ya cuando eran activos aportaron y que ahora lo vuelven a grabar injustamente, y ustedes saben que los pasivos
con lo que ganan, tienen que afrontar necesidades no solamente de alimentos, vestimenta, sino de salud, principalmente de salud. Entonces, y después hablar de que nos importa la tercera edad y todo lo demás, y seguir grabándolo, y no dar el debate, no explicar por qué piensan lo que piensan, realmente es muy grave. ¿Van a insistir ustedes de igual manera con el tratamiento? Todos los miércoles vamos a bajar al recinto hasta que la señora presidenta y su grupo de legisladores entiendan que es un tema que demanda la sociedad argentina que se trate. En otro orden de cosas, bueno, se está tratando lo que tiene que ver con la defensa del trabajo, la cuestión de la legalización del trabajo, y en el medio de todo esto uno observa la crisis que están viviendo sectores muy importantes, que eran hasta hace un par de meses los sectores más florecientes de la Argentina, como el sector automotriz, el sector textil, el sector de lo que tiene que ver con la cuestión de la metalurgia, y bueno, hay como ya un peligro de despidos más que de legalización de trabajo. Mire, hay una crisis profunda del empleo ya. Primero porque no hay inversión, segundo porque las inversiones están paralizadas, el crecimiento se ha estancado y entonces no solo que no se está formalizando lo que está informal, aunque ellos han presentado un proyecto para formalizar, para registrar lo informal, y del empleo registrado y que está en crisis en este momento nada dicen. Es tan compleja la situación que nosotros nos enteramos de los despidos, pero no nos enteramos de otras medidas colaterales que hacen a la crisis del empleo, como por ejemplo que se adelantan vacaciones, por ejemplo se eliminan las horas extras, por ejemplo le han reducido las jornadas laborales y han empezado con las suspensiones. El automotriz es uno de los ejemplos más fuertes que hay, pero en todas las actividades, en todos los sectores está pasando esto. Y bueno, y pasa lo que por lo general está pasando en todas las problemáticas sociales que tienen alta incidencia, que el oficialismo hace negación, ni siquiera lo plantea, porque el proyecto que vamos a tratar probablemente el próximo miércoles, que es de registración, es para nuevos empleados, pero no para hablar de lo que está pasando en este momento y de la crisis que vive el empleo privado y público, porque el empleo público también tiene un problema, porque si hay un precarizador laboral es el Estado nacional, el Estado provincial y los estados municipales, que ni siquiera en los estados municipales se paga el salario mínimo vital y móvil. Y además es tanta la precarización que con esto que han aumentado la asignación universal por hijo, que aumentan el 40% a la asignación universal, hay un reconocimiento implícito de la inflación. Lo que pasa es que la reconocen para determinadas cosas y para otras no. Y volviendo a la cuestión salarial, en este caso como usted plantea el Estado, digamos, el Estado va a salir a controlar privados que incorporen gente en blanco, pero los aumentos son en negro, a nivel de los empleos públicos. Sí, pero además se tiene que autocontrolar él, porque la verdad que usted para exigir tiene que dar el ejemplo. Entonces, el primer mal ejemplo es el Estado, y especialmente el Estado Nacional, que no solamente precariza con los contratos, sino con las cooperativas, con los planes, con un montón de medidas que toma y que después a eso le llama trabajo. Y encima empleo decente, cuando no cumple los mínimos requisitos. Bueno, otro sector, usted lo conoce muy bien, es el sector del campo, que justamente también es otro de los sectores más golpeados, aunque también era de los sectores florecientes. El campo vive la peor de las crisis. Nosotros hemos pasado de ser el cuarto exportador en carne a ser el 12. Hemos dejado de ser el granero del mundo de aquella época y de tener ese monte, porque hoy no tenemos siquiera trigo para abastecer el mercado interno. Éramos cuarto exportador, somos 11. No tenemos ni siquiera para garantizar el pan en la mesa de los argentinos. Y hemos convertido a la Argentina en un país de monocultivo con la soja. ¿Me entiende? Entonces, todas las economías regionales viven una tremenda crisis. Cuando usted tiene grado donde los 30 no aprenden, no puede creer que los 30 no tienen ningún margen de razonamiento. Tienen que revisar el método del profesor. Entonces, si el Alto Valle de Río Negro, si el norte, si el citru, si el olivo en las 7 provincias, por darle algunos nombres de economías regionales, podemos hablar del tema vid. Todas las economías regionales que usted toque están con problemas de rentabilidad. Amigo, en un acto de autocrítica revisemos el método del profesor.
Diputada, no quiero dejar pasar por alto lo que tiene que ver con una experiencia personal suya de inseguridad, que bueno, como a todos nos ha tocado en algún momento, pero que en este caso, ¿usted cómo está y qué reflexión le ha merecido? Agradecida de Dios, que solo me sacaron cosas materiales, que no me han golpeado, porque usted termina haciendo esa reflexión, ¿sabe? Uno viene diciendo, gracias, no me mataron. O no me golpearon, o no me lastimaron, o no tuvieron consecuencia en mi salud, porque de última lo material va y viene, ¿sabe? Pero nosotros no tenemos que naturalizar y no nos tenemos que acostumbrar a que usted de la nada sea agredido, de que usted vaya desprevenido y alguien que por alguna razón, que debe ser multicausal, anda haciendo lo que no debe y dañando a los demás. Yo lamento que Catamarca transite estos caminos de la inestabilidad, de la inseguridad, porque el contrato social está roto, acá y en todo el país, Y lo peor que nos puede pasar es no hacernos cargo. Yo cuando escucho que un funcionario público de esta provincia dice que ha bajado el delito, que solo es más violento, le digo que por favor vuelva a recorrer la provincia, que revise sus estadísticas y que se haga cargo del problema que tienen. Porque la verdad que si hay un flagelo que hoy azota a Catamarca es la inseguridad. Aparte del desempleo, aparte de la inflación, la inseguridad es un problema gravísimo de la provincia de Catamarca.